Por la comisión ha sido citado para las 16 horas y 30 minutos don Victorino Alonso García. Llámese al compareciente, por favor. Hola, buenas tardes. Toma asiento, por favor. Buenas tardes. Se hace constar que el compareciente está presente. El señor Alonso García, acogiéndose a lo previsto en el apartado 2 del punto segundo de la resolución del presidente de la Junta General 24 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, comparece asistido de don César Manuel Garnelo Díaz, colegiado número 226 del Ilustre Colegio de Abogados de León. Le recuerdo al señor Garnelo Díaz que, conforme al citado apartado, y como también se hizo constar en el requerimiento de comparecencia, el acompañante no tiene en este acto derecho de voz. De conformidad con el artículo 74 del reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 24 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, los derechos que le asisten ya le han sido comunicados en el requerimiento de comparecencia y a mayor abundamiento los tiene a su disposición en el escaño por si desease consultarlos a lo largo de la comparecencia. ¿Desea, no obstante, que esta presidencia se los recuerde o se da por instruido de los mismos? Bien. Se da por instruido. Tal y como se le comunicó, su comparecencia ha sido requerida para que, en su condición de presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón, Carbunión, preste testimonio sobre en el periodo 2006-2012, preste testimonio sobre la situación y circunstancias de los hechos objeto de investigación y sobre todo lo que conociera en relación a los mismos, y en particular sobre la participación de las empresas privadas del sector minero en los planes de la minería 1998-2005 y 2006-2012. Como también se le comunicó en tiempo y forma, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los grupos parlamentarios podrán, por un tiempo aproximado de unos 30 minutos, formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Foro Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. Por último, podrá el compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, se graba y se publica en el diario de sesiones de la Junta General, que podrá consultarse en la página web de esta Junta, a través de la cual también se puede seguir esta comparecencia. ¿Desea el señor Alonso García hacer una exposición previa? Bien, dispone para ello de 30 minutos. Tiene la palabra. Sí, señor presidente de la Comisión, señoras y señores diputados, entonces comparezco ante ustedes cumpliendo el llamamiento que se me ha hecho en mi condición, ya no vigente hoy día, de presidente de la patronal Carbunión. En relación con los hechos a los que se refiere la misma, quiero aprovechar el tiempo que se me concede para hacer una pequeña introducción sobre el alcance de la participación de Carbunión en la negociación y desarrollo de los planes para la minería del carbón. Vaya por delante que mi mandato como presidente de la patronal minera es posterior a la negociación y gestión del plan 2008-98-2005, ya que he ostentado ese cargo entre el 17 de enero de 2006 y el 17 de diciembre de 2012. Ese primer plan del carbón se negoció de forma fundamental entre los sindicatos y el Ministerio de Industria, adhiriéndose posteriormente Carbunión. Por el contrario, el plan del carbón 2006-2012, la participación de la patronal fue más activa. Sin perjuicio de que mi incorporación a la presidencia se produjo cuando dichas negociaciones estaban muy avanzadas, pese a lo cual participé en sus últimos tramos, lo firmé ya como presidente el 28 de marzo de 2006. Creo que es de dominio público que estos planes, en la medida que transponen al derecho español la normativa comunitaria sobre el sector carbonero, recogen en su articulado la forma en que el Ministerio de Industria, a través de la Secretaría de Estado de Energía, implementa el desenvolvimiento del sector carbonero español y los mecanismos de ayuda al mismo compatibles con la normativa de la Unión. No puede olvidarse que hasta que se exigió esta adaptación, tras la incorporación de España al mercado común y la aprobación de la decisión 3632/93/CECA de 23 de diciembre, el carbón español destinado a la producción de energía eléctrica tenía un precio intervenido por el Ministerio de Industria, bastante superior al precio internacional, que posteriormente reembolsaba a las compañías eléctricas mediante pagos efectuados a través de la Oficina de Compensación del Sistema Eléctrico, OFICO.
Estos mecanismos de ayuda, siempre teniendo en cuenta que su finalidad era la reestructuración de un sector en pérdidas, han contenido varias vías de subvención que, aunque han ido combinando la denominación por las modificaciones que ha experimentado la política carbonera de la Unión Europea, básicamente se han orientado en las siguientes direcciones. Ayuda a la cobertura de las pérdidas de explotación de las empresas carboneras, siempre con carácter decreciente, y para lo que se dividió el precio oficial existente en dos conceptos: el precio internacional del carbón más coste de aprovisionamiento a las centrales térmicas, y el resto, ayuda pública, es decir, sin consideración alguna inicial. Así, el exceso sobre el precio internacional cubría realmente o no las pérdidas en cuestión. Hasta tal punto se dividió el precio anteriormente fijado por el Ministerio de Industria en los dos conceptos que acabo de mencionar, que desde entonces y hasta hoy la parte que se recibe como ayuda y que paga el Instituto de Carbón es facturada por las empresas mineras a las compañías eléctricas, con el impuesto sobre el valor añadido. En consecuencia, estas pagan aquellas. Huelga decir que en España ninguna otra subvención o ayuda pública se percibe incrementada en el IVA, por lo que está claro que nos encontramos ante un complemento de precio. Además de las citadas, tenemos ayudas al cierre de empresas o unidades de producción, que efectivamente dejarán de suministrar carbón y renunciarán a los derechos mineros que detentasen. Ayudas a las coberturas de costes excepcionales por cargas heredadas del pasado, tasados por las sucesivas normas europeas de aplicación y que se han aplicado a los cierres de empresas o unidades de producción. Ayudas a la indemnización de bajas laborales y a la prejubilación de trabajadores mineros para facilitar la reestructuración de las plantillas y la mejora de la competitividad. Ayudas a la creación de empleo alternativo mediante la financiación de proyectos empresariales para incentivar la inversión empresarial en las cuencas mineras. Ayudas a la inversión en los ayuntamientos mineros con el fin de evitar su despoblación y favorecer la implantación de nuevas actividades empresariales más dependientes de buenos accesos y comunicaciones y necesidades de infraestructuras y suelo urbano adecuados. Y en menor cuantía, ayudas a la financiación de proyectos de formación en temas de seguridad para los trabajadores del sector y becas de estudio en el extranjero para los jóvenes de las cuencas mineras. De estas líneas de ayudas destinadas a la creación de empresas, a la dotación para inversiones en los ayuntamientos mineros y a la financiación de proyectos de formación y becas de estudio, entiendo que es lo que compone lo que se denominan fondos mineros a los efectos de esta comisión. Por lo que se refiere a las ayudas a las empresas, a las que he aludido en primer lugar, el Plan 98-2005, siguiendo las previsiones de la Decisión 3632-CECA de 23 de diciembre, se concedieron para la cobertura de las pérdidas de explotación de las empresas que tenían prevista una mejora de su competitividad y esperaban un escenario de desenvolvimiento sin ayudas, otorgándose también a aquellas que planificaran su cierre definitivo antes del término del plan. En el Plan 2006-2012, no obstante, estas mismas ayudas se concedieron para garantizar el acceso a las reservas de carbón en la medida en que el Reglamento 1407-2002 del Consejo, de 21 de julio, sustituyó a la decisión CECA antes mencionada, al haber agotado su vigencia el Tratado CECA de julio de 2002. Establecía que los Estados miembros de la Unión Europea debían mantener una reserva estratégica de carbón autóctono que los protegiera de la elevada dependencia de terceros países para su aprovisionamiento de materias primas energéticas. Con ella se mantuvo en este segundo plan igualmente la ayuda al cierre a las empresas que planificaran dentro de su término. Y finalmente el Plan 2013-2018, negociado en el marco de la decisión 2010-787 del Consejo de 10 de diciembre, que sustituyó a su vez al reglamento referido, las ayudas se conceden al cierre de las unidades de producción no competitivas, dentro de un plan de cierre de las empresas carboneras presentado por el Estado español a la Unión Europea, y bien entendido que la empresa que llegado el 31 de diciembre de 2018 que desee continuar con su actividad deberá devolverlas, un contrasentido al tratarse de las mismas ayudas que en principio buscaban el acceso a la competitividad, que ha llevado a Carbunión a recurrir este aspecto concreto de la decisión. Por supuesto, también este plan se conceden ayudas a la clausura de instalaciones y a la restauración del espacio natural afectado. En los tres planes a los que he hecho referencia anteriormente se han concedido o se conceden el resto de ayudas descritas, es decir, las ayudas a la cobertura de costes excepcionales por cargas heredadas del pasado, tasados por la normativa europea, a la indemnización de bajas laborales, a la prejubilación de trabajadores mineros, a la creación de empleo alternativo mediante la financiación de proyectos empresariales y a la dotación de infraestructuras a los ayuntamientos mineros, a la formación y seguridad minera y, como novedad en este último plan, al apoyo a las tecnologías de captura de CO2. Visto el esquema general de cómo ha venido implementando el Estado español sus intervenciones financieras en el sector carbonero, haré una rápida referencia al funcionamiento y desarrollo de los planes aprobados.
Como elemento fundamental de participación de los diferentes actores en su desarrollo y aplicación, en todos los planes ha funcionado una comisión de seguimiento de los mismos, cuyo cometido ha sido la interpretación del plan vigente en cada momento, con algunas competencias menores en orden a la decisión sobre determinadas cuestiones que en general se han circunscrito a la búsqueda de soluciones a los muchos problemas que han afectado al sector en estos años. Durante el periodo en que he sido presidente de Carbunión, han funcionado además 2 subcomisiones, que se han encargado de los temas relacionados con la recolocación de excedentes laborales de las empresas mineras que han cesado en su actividad, una de ellas, y de aplicación de los fondos mineros, la otra. Como resulta de su propia denominación, la primera ha servido para hacer un seguimiento del grado de cumplimiento que los compromisos de recolocación de excedentes laborales que se han contemplado en los planes, de acuerdo con el contenido específico de cada uno de ellos. Por su parte, la segunda subcomisión ha atendido a la aplicación de los fondos existentes para proyectos empresariales alternativos y para inversiones en los ayuntamientos mineros. El resto de las ayudas que recibe el carbón no ha sido nunca, en el tiempo que yo he sido presidente de la patronal, materia que se tratase en la comisión de seguimiento, más allá de lo que es la mera interpretación de sus términos y algún arreglo de carácter complementario al hilo de los problemas de suministro a las centrales térmicas en el año 2010. Esto ha sido así porque la propia normativa europea de aplicación obligatoria y en buena medida las normas de transposición dictadas por el Ministerio de Industria han fijado siempre las estrictas condiciones en las que debía moverse, tanto en lo que se refiere a su cuantía máxima como en lo que atañe a los requisitos para ser beneficiarios de las mismas. Resulta, por tanto, que aunque han ido cambiando, las otorgadas a las empresas para cubrir las pérdidas, reduciéndose año a año de forma paulatina primero y drástica después, y en fin, las ayudas a las prejubilaciones, endureciendo sucesivamente las exigencias para el acceso, esos cambios han sido decididos en las fases de negociación del plan y nunca en el seno de la comisión de seguimiento o de sus subcomisiones. Faltaría para complementar esta pincelada general resaltar que la subcomisión encargada de las recolocaciones está integrada por representantes del Ministerio de Industria, sindicatos y Carbunión, y que la subcomisión encargada de los fondos mineros lo está por los sindicatos, el Ministerio de Industria, las comunidades autónomas y los ayuntamientos mineros. Quiero yo decir que Carbunión nunca ha formado parte de esta última subcomisión y, por lo tanto, no ha participado en las negociaciones ni en los acuerdos que tuvieran relación con la forma de aplicar los fondos mineros. En este orden de ideas, consecuentemente, los acuerdos que se hayan podido alcanzar con respecto a la aplicación de los fondos mineros han sido producto exclusivo de la negociación entre el Ministerio de Industria, las comunidades autónomas, los ayuntamientos mineros y los sindicatos, siempre sin intervención alguna de la patronal minera. Parece lógico que haya sido así, por cuando estos fondos mineros estaban, como he dicho, destinados a la creación de un tejido industrial alternativo y por ello expresamente vetado a la minería del carbón y a la dotación de infraestructuras a los ayuntamientos mineros, siendo por tanto el Ministerio de Industria como liberador de los mismos, los sindicatos con participación activa mediante propuestas y las comunidades autónomas y los ayuntamientos como destinatarios de parte de ellos, los más indicados para su negociación. Es cierto que los acuerdos de ambas subcomisiones han sido siempre aprobados con posterioridad por la Comisión de Seguimiento, de la que forman parte el Ministerio de Industria, los sindicatos y Carbunión, pero esta siempre se ha limitado a apoyar, por razones de cortesía, las propuestas procedentes de cada una de las subcomisiones. Pues nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su exposición. Como le anuncié al principio, iniciamos ahora el turno de preguntas por parte de los grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Mixto, que en este caso yo soy su portavoz y voy a formularle alguna pregunta. Durante este turno de preguntas ostentará la presidencia de la comisión la vicepresidenta, doña Esther Landa. Mire, como usted ya sabe, ya se le anunció en el requerimiento, el objeto de esta comisión es un doble objeto. Por una parte, digamos, investigar o tratar de desentrañar la procedencia de una supuesta fortuna oculta recientemente conocida por parte del señor José Ángel Fernández Villa y a la vez también la posible relación con la gestión en Asturias de los fondos mineros, a los que usted ha hecho referencia en la última parte de su intervención. Es evidente que, y como usted ha explicado, la patronal Carbunión, las empresas privadas del sector de la minería, en la gestión de esos fondos mineros que iban destinados a la generación de un tejido alternativo y la reactivación económica de las comarcas mineras, no han tenido participación. Pero en el otro objeto de la comisión, es en lo que me interesa preguntarle,
porque usted, en fin, supongo que conoce a don José Ángel Fernández Villa, le ha conocido por tareas profesionales, quiero decir, a lo largo de su dilatada vida de empresario del sector y como presidente de la patronal minera, supongo que le ha conocido. Sí, por supuesto. Estaba presente en todas las comisiones de seguimiento por parte del SOMA UGT. Y participó también en la negociación del segundo plan de la minería, el 2006-2012, el que hace referencia a usted, que ya fue firmado por Carbunión. No sé si el primero, pero sí en ese segundo, ¿no? Sí. ¿Qué participación tuvo don José Ángel Fernández Villa, digamos, en la firma de ese segundo plan de la minería? ¿Fue una participación decisiva, una participación intrascendente? ¿Cómo lo calificaría usted? ¿Como persona física? No, en su calidad de presidente o secretario general de SOMA Fitajo UGT. Sí, por parte de los sindicatos, los mayoritarios y que tenían voz, era el SOMA UGT y comisiones obreras. Iban 6 representantes del SOMA UGT, 6 representantes de comisiones obreras por parte de los sindicatos. Iban como 5 o 6 representantes del Ministerio de Industria, Instituto de Carbón, y otros 6 representantes de la patronal minera, presidente, vicepresidente y 4 miembros escogidos entre las empresas. Y a su vez, pues unas veces estaba presidida por el secretario de Estado o otras veces por el propio gerente del Instituto del Carbón, y dentro de cada plan pues hubo igual hasta dos secretarios de Estado en cada intervención. Quiero decir que eran negociaciones muy largas y pues incluso había diferentes miembros de la Administración que no terminaban su mandato y seguían en la misma negociación. La participación de los sindicatos, que eran los sindicatos mayoritarios, pues era muy importante porque realmente ahí había, diríamos, en la comisión había 3 partes, lo que era la administración, la parte empresarial y la parte sindical. Entonces tenían, bueno, pues había que ponerse de acuerdo todas las partes y no tenían más representatividad que todas las partes, diríamos por uno igual. Desde luego la que menos parte importante era la empresa, el sector Carbunión, porque realmente en el primer plan ni siquiera participó Carbunión. Lo negoció el Ministerio de Industria, los sindicatos, y Carbunión se adhirió, que no tenía, lo tomas o lo dejas. En la segunda, bueno, sí participó al menos, ¿no? Pero diríamos que tenía parte mínima, ¿no? Hacía sus reivindicaciones, aportaba sus ideas, lo que sería necesario para las empresas de responsabilidad, pero al final se consensuaba todo y en base al acuerdo de todas las partes, pues y ya con la decisión última del Ministerio de Industria y el Instituto del Carbón, la Secretaría de Estado, el presidente del Instituto era el secretario de Estado normalmente, y se tomaban las decisiones mancomunadamente y todos de acuerdo. En esas negociaciones, he dicho que el papel fundamental lo llevaba, peso fundamental lo llevaba, digamos, la parte sindical y lo que es el gobierno, ¿no? Sí. En ese momento se producía una doble circunstancia. El señor José Ángel Fernández Villa, además de secretario general del SOMA Fitajo UGT, era, digamos, un miembro destacado del Partido Socialista, que era quien estaba en el gobierno en aquel momento, en el gobierno de España. En algún momento, digamos, hubo alguna petición por su parte de alguna compensación para firmar ese plan, o de algún tipo, digamos, que no estuviese contenido en lo que es la letra del documento que finalmente se firmó, se rubricó. No, al revés. Yo creo que el comportamiento del señor Villa, desde que yo lo conozco ya hace muchos años, pues ha sido defender los intereses de su sindicato, de los sindicatos en general, y el comportamiento tanto del señor Villa como de todos los representantes del SOMA UGT, e igualmente de todos los de comisiones obreras, ha sido defender los intereses de los trabajadores, a veces contra nuestros intereses, discusiones entre las partes que en sus comisiones al respecto se dilucidaron, y yo siempre he visto una persona, aunque diríamos sería la otra parte contra la que teníamos que luchar, ¿no?, la parte sindical, pero no eran contrarios, eran contrarios, no eran... y siempre he visto muy competente defendiendo los intereses de los trabajadores y la parte sindical, una persona muy formada
muy inteligente, y nunca hubo el menor asomo, pero tampoco por parte de comisiones obreras, de ningún tipo que se refiere usted. En esta comisión hemos tenido conocimiento de un método de retribución, digamos, a los representantes sindicales en la empresa pública UNOSA, por el cual, por la participación en el denominado Comité Intercentros, se abonaban unos cheques, en fin, que eran abonados con unos talones de carácter nominativo, a nombre, en este caso, sabemos, por lo menos, de don José Ángel Fernández Villa, ¿no? Así nos lo ha informado la propia empresa pública UNOSA. ¿Usted sabe si en el ámbito de las empresas privadas, incluso en el ámbito de sus empresas, se le ha abonado alguna cantidad nominativamente, en el modo que hubiesen acordado, al señor José Ángel Fernández Villa? No. Ninguna empresa de Carbunión, de minería privada, ha ocurrido eso. Yo, de hecho, me resultó extraño cuando conocí esa noticia, porque las horas sindicales y los permisos de los liberados y demás de los comités de empresa se pagan directamente en las nóminas, y cada uno a la persona específica. Es decir, si un señor tiene 3 días liberados, se le paga esos 3 días. Y nunca ha habido ningún pago extra, quitando, diríamos, lo que se contempla en el convenio como horas sindicales. Me resultó hasta extraño conocer esa noticia. Yo creo que ninguna empresa, desde luego en nuestras empresas, no. Y yo creo que ninguna de las empresas del sector de Carbunión tampoco utiliza ese método de retribución. Nunca. Porque por la asistencia, digamos, a reuniones de carácter empresarial entre la empresa y la parte social, se abonan dietas de asistencia, aparte de esas horas que usted dice que van en la nómina. Digo, ¿algún tipo de compensación por esas reuniones, de negociación o de otro tipo entre la parte empresarial y la parte social? Sí, bueno, yo no sé la empresa pública cómo funciona. Desde luego, en las empresas privadas, en todas, incluso las más grandes, como puede ser Ullara Vascolonesa o Unión Minera del Norte, las reuniones se hacen directamente en los domicilios de la empresa, en las instalaciones de la empresa. Se hace con el Comité Intercentros, que representa a todos los comités de cada grupo. Y desde luego entran, incluso no se paga nada por ellas, entra como parte de las horas sindicales, porque por eso tienen unas horas para atender otros asuntos y esos, ¿no? Y no se paga ni dietas, ni horas, ni nada en absoluto, ¿no? Y al revés, sería muy difícil entender una empresa minera que encima, que te hacen perder el tiempo, tengas que pagarles por ello. Lo que nos interesaría es que no cobraran nada para que no fueran. Bueno, no sé si ellos tendrán la misma opinión respecto a eso. De acuerdo, pero quiero decir que es un elemento extraño que en una reunión de un comité intercentros con la empresa, para solucionar los problemas que puedan aparecer en la empresa, que se dote de unas dietas a mayores de lo que contempla el convenio. No sería del interés de la empresa promocionar ese asunto. Quería decir, me expresé mal antes. Además, aparte de este tipo de compensaciones o retribuciones, digamos, de carácter personal, por parte también de las empresas del sector, en concreto por parte de sus empresas, ¿hay algún tipo de retribución económica o de apoyo, ayuda o subvención a los sindicatos de las empresas? Y en su caso, ¿de qué clase son? No hay ningún tipo de ayuda, no. Mire, recientemente en un juzgado de lo penal de Gijón, yo no sé si usted lo conoce, ha habido una sentencia por la cual se ha condenado a los gestores, digamos, o altos ejecutivos de una empresa privada, ahora ya desaparecida, Mina La Camocha, la cual se les ha condenado en primera instancia, juzgado de lo penal, por una serie de fraudes en el cobro de ayudas del carbón, por haber, digamos, hecho pasar carbón por carbón nacional, carbón importado, y de alguna manera alterar el esquema de subvenciones que estaba previsto en la normativa en aquel momento. ¿Conoce usted esa sentencia? No, pero he leído por la prensa que el asunto ese, sí, lleva muchos años. Sí. Exactamente la sentencia no, pero bueno, que culparon a la empresa de la mina La Camocha por haber importado carbón. Estamos hablando de finales del año 99, el periodo al que se refiere los hechos por los cuales se dicta la sentencia. Además de este asunto, el Mina La Camocha, ¿sabe usted si había esa práctica en algunas otras empresas mineras del sector privado? Bueno, el tema es prácticamente imposible. Yo no sé cómo se puede hacer en La Camocha. Realmente el control de las características de los carbones, de los volúmenes de los carbones producidos por las empresas mineras, en primer lugar, estaba controlado
por las empresas eléctricas que analizaban los carbones que compraban a cada empresa minera, analizaban el tipo macerales del carbón, como vitritas, fusinitas y demás, que definen exactamente el carbón de cada sitio, incluso si es de Australia o si es de mina La Camocha o si es de mina de otra mina. Cada carbón tiene unos macerales distintos. Además, que ubicaban los volúmenes de carbón que extraían en las empresas mineras, con lo cual no había ninguna posibilidad de introducir carbón que no fuera de tu mina a una empresa eléctrica. Eso era competencia de las empresas eléctricas. Además, respecto a la Dirección General de Minas, en este caso del Principado en Asturias o de la autonomía de la Junta de Castilla y León, además, las Direcciones Generales de Minas tenían unos planes de labores anuales en los cuales se proyectaba la producción del año siguiente y se definían las producciones obtenidas en cada año, figurando en cada plano, cada explotación y los macizos desollado, de forma que se podían ubicar y saber exactamente las toneladas al milímetro que salían de cada explotación y cada subexplotación en el año. En función de esa certificación que ha dicho usted, que hacía la Dirección General de Minas de cada autonomía. Cada autonomía. El plan de labores, los planes de labores de la mina. Que definía, digamos, la cantidad de mineral que iba a salir en el año de esa explotación. Que iba a salir el próximo año y que había salido el año anterior. Con su ubicación en los planes de labores, marcando en diferentes colores lo proyectado y lo realmente sacado y lo que se iba a sacar. Y por último... Perdone, por fin, usted sabe mucho más que yo de todo esto. Estamos hablando de... esa era la situación antes del año 99. No, es de siempre, toda la vida. Siempre. Sí, hasta la fecha. Hasta la fecha sigue siendo igual. Igual. Pero perdón, eso en cuanto a minas. Pero luego intervino el Ministerio de Industria, también, además de las eléctricas, o complementando las eléctricas, o solapando en determinados momentos, y después solo el Ministerio de Industria... Hizo mucho tiempo en espacios, a lo mejor 2 años sí, 1 no, comprobaciones también de los volúmenes del carbón, de las toneladas que había sacado cada mina, y ese trabajo lo encargaba a empresas contratadas. Contrataba el Ministerio de una empresa y a lo mejor había una inspección y inspeccionaba todas las minas y definía todos los volúmenes que había sacado cada mina. O sea, que era un tema... ¿Inspeccionaban todas o se hacía una selección de...? No, yo creo que todas. A mí me suena que todas. Claro, fue ya con el tiempo, ya porque hace como 2 o 3 años que no lo hace, ¿no? Entonces, diríamos que el tema estaba controlado por la Dirección General de Minas, por el Ministerio de Industria y fundamentalmente las empresas eléctricas, que eran quien tenía competencia inicial. La competencia de esos controles eran las empresas eléctricas. Entonces eran 3 organismos que... Sí, por lo cual le parece que era muy difícil que se hubiese producido digamos una situación como la que reproduce la sentencia en el caso de Mina La Camocha, ¿no? Bueno, pero es que yo no conozco no conozco los términos específicos de la sentencia ni de qué fue. Bueno, básicamente hay una frase muy significativa en la sentencia, donde la jueza dice: en unas instalaciones mineras el carbón sale de sus pozos, no hay ninguna razón para que entre mineral de ajena procedencia. No, claro, evidentemente, sí. En una mina no tiene ningún sentido que entren, digamos, que el mineral no salga de la caña del pozo, sino que entren camiones, ¿no? Claro, obviamente, la mina lo produce y lo vende, no lo compra. Claro. Bien, no obstante, y en relación con esto que usted ha dicho sobre el control de las minas, recientemente ha habido unas declaraciones en el mes de abril, estoy hablando del secretario de Estado de Energía, en el cual asegura que se ha cambiado el nuevo sistema de inspección y de subvenciones y que evita el fraude. Son palabras textuales. El sistema Nadal, Alberto Nadal, que usted conoce, sí, explica que el sistema ha cambiado radicalmente desde el comienzo de esta legislatura, reduciendo los volúmenes de subvenciones y que asegurando que de esta manera no vuelvan a producirse los fraudes previos. Si según usted este sistema de control, o sea, que reducen las subvenciones y entonces no hay fraudes. No, bien, entonces es muy político. Reducen las subvenciones porque no quieren pagar un dinero, porque había un plan hasta 2012 que no cumplió el gobierno, que llevó empresas a la quiebra, que había una reducción de actividad paulatina, cortó las ayudas al 100%.
llevó a alto sector a la quiebra y ahora resulta que lo ha hecho muy bien porque así no hay fraudes. Bueno, en concreto... O sea, no acabo de entender eso muy bien, pero en fin, no estoy de acuerdo en absoluto. Yo creo que el gobierno del PP ha acabado con la minería del carbón. Así, ya está. Y se ha pasado 2 años sin pagar ninguna ayuda. Tenía un plan que tenemos recurrido y ya lo hemos ganado en una empresa, en el juzgado, porque no ha pagado las ayudas y además se ha incumplido un plan. Y luego el Partido Socialista presentó un plan de reducción bastante importante en Europa. Lo aprobó Europa y vino el gobierno popular, retiró ese plan y bajó las ayudas. En vez de un 100% a 80, 70, 60, de repente bajó de un 100 a un 20%. Y no lo pagó 2 años. Alguna empresa sí. Y luego, ahora se han pagado. Mire usted, las ayudas al carbón eran 310 millones de euros y este año va a pagar 30. Y ha excluido a 3 empresas. Sí. Que no sé lo que diga el señor Nadal, pues le voy a poner un antecedente, porque estas declaraciones del señor Nadal hacían referencia a unos fraudes millonarios en las subvenciones que se investigan en un juzgado de Ponferrada, en León. Sí, sobre eso me apetece decir algo también sobre el fraude. Si quiere le doy los antecedentes y luego usted me da la explicación, ¿no? Donde en las mismas noticias de prensa hacen referencia a que el fraude en las subvenciones a la minería ronda los 600 millones de euros y hace referencia a un procedimiento que se sigue ante el juzgado. ¿El tema del IGAE? ¿El tema del IGAE? No sé si... No, eso se lo pregunto luego. No, estoy referido a un procedimiento que se sigue ante el juzgado de instrucción número 5 de Ponferrada, en León. Sí. Eso ya serie de empresarios mineros imputados. Eso de juzgado de guardia, el tema del juzgado de León. Que se habla de ese fraude de 600 millones de euros. En relación con esa investigación, es a la que hacía referencia el secretario de Estado de Energía, diciendo que se había cambiado el sistema, digamos, de inspección y el sistema de subvenciones para evitar que se produjesen esos fraudes. Entonces, estamos hablando de fraudes de 600 millones. Yo no hago ninguna calificación, además es un asunto, su abogado se lo dirá, es un asunto que está en fase de instrucción ante un juzgado y evidentemente... Muchos años va a estar infinitamente. Otra cosa más para vilipendiar al sector. Eso, hay un señor, que no voy a decir el nombre aquí, que era director de una empresa minera de Palencia y que tenía un amigo fiscal en Ponferrada y que buscaba que le dieran alguna concesión minera, un señor de León. Y entonces denunció al fiscal el tema ese de que si no se habían sacado las producciones, no era un tema de importación, era un tema de que si las producciones no correspondían a las ayudas. Entonces el fiscal cogió y metió sin más el asunto y claro, tenían pequeños detalles. Cogían los planes de labores de las empresas a los que me refería anteriormente y decía, alguna empresa minera, por ejemplo, que tenía explotación en Asturias y León. Y como él era de León, pues se le olvidó las de Asturias y entonces le faltaban toneladas. Y luego así, en varias empresas. No incluía Palencia. Luego no incluía las de Teruel y se fue escuetamente a las que él quería. Y denunció a todo Carbunión. Ese tema está en un juzgado de Ponferrada, muerto para siempre, sirvió para salir en los medios mucho tiempo y vilipendiar más al sector, y no tiene por dónde cogerlo. Ese señor tenía intereses propios para conseguir una concesión minera y hizo esa pantomima, que no tiene nombre, pero siempre perjudica la imagen del sector. Le puedo asegurar a usted que eso va a estar mucho tiempo en los juzgados, que recurrió Carbunión como Carbunión, no estando yo de presidente, nuevo presidente, y todas las empresas mineras, nosotros también concretamente con nuestras empresas, dando toda la información al jefe y diciendo escrupulosamente dónde se habían dado todas las producciones, cómo no afectaba a ninguna empresa del sector y además dónde había tenido los errores de cálculo. Eso se durmió allí, un poco de ganas de protagonismo en Ponferrada, porque Ponferrada es una ciudad pequeñita y ya está. Le puedo asegurar que no hay absolutamente nada más que el interés personal de ese señor que no tiene nombre. Bien, yo estoy hablando... Pero se lo digo seguro. Sí, Tiene algún detalle más aquí apuntado, si quiere se lo digo. Pero... Sí, no, dígame los detalles que usted considere. Es que concretamente... Bueno, tengo aquí apuntado ya a mano, a ver si lo... Ay, bueno, no me entiendo ni la letra. Sí. Lo que he dicho antes, los planes de labores...
no faltaban los planes de labores de las otras empresas. Luego, había unos márgenes de tolerancia del 11% unos años, del 15% otro, y un año excepcional del 35% que no contempló. O sea, en los diferentes planes, anualmente, pues se recibían las ayudas de acuerdo con unas producciones y se definían unos márgenes de tolerancia más menos 15%, más menos tal, incluso un año más menos 35%, y tampoco porque este señor no estaba muy documentado sobre el asunto y tampoco lo tenía, algún año no le cuadraba y no contemplaba los márgenes de tolerancia. Y además, solo miró los planes de labores de León y no de Asturias, con errores tan grasos. Lo que pasa, lo que no se puede es poner en un mentidero a un sector entero por un señor particular con unos intereses particulares. Ya, yo, evidentemente, en fin, lo que usted... O sea, de eso no hay nada, de eso no hay absolutamente este asunto nada. concreto, en fin, usted lo conoce, es afectado y lo conoce, pero yo lo que le estoy haciendo referencia a un cambio, digamos, en el sistema de pago de las ayudas, a que hace referencia el secretario de Estado de Energía, que lo deriva de la existencia de un fraude previo. Entonces, no. ¿Usted considera que las declaraciones del secretario de Estado de Energía no tienen justificación de ningún tipo? No, yo no digo eso. Yo digo que no ha habido ningún cambio en el tema de las ayudas y no ha sido, además, derivado de la actuación de este juzgado. Le leo textualmente. El secretario de Estado de Energía aseguró ayer que con el nuevo modelo de ayudas al sector de la minería, fraudes millonarios en las subvenciones, como el que investiga un juzgado de Ponferrada en León, no deberían volver a producirse. No son palabras mías, son palabras del señor Alberto. ¿No deberían o no pueden volver? No deberían volver a producirse. Cuando dice no deberían volver a producirse, bueno, es que está dando por supuesto que se han producido. Claro, y no estoy de acuerdo ni en lo primero ni en lo segundo. O sea, ni deberían porque no han habido, y otra cosa es no podrán volver a producirse, porque sí deberían. No debería es unas ganas de que no debería. Entonces eso no define nada. Y lo que pasa es que esa palabra además está muy mal porque presupone que lo ha habido antes y no lo ha habido. En concreto, la misma noticia hace referencia a Uminsa. No sé si es una empresa. Sí. ¿Y qué hace referencia? Dice que Uminsa extraía 800.000 toneladas de carbón, pero cobraban subvenciones por 2 millones de toneladas. ¿Quién dijo eso? Yo se lo estoy leyendo, es el diario ABC del día 2 de abril del 2014. Ah, pero eso no es palabras de Nadal, del secretario de Estado. El juzgado de instrucción, no se lo leí entero, el juzgado de instrucción número 5 está investigando las 7 empresas mineras, entre ellas las principales del sector, desde el 2007 hasta el 2012, después de una denuncia presentada ante la Fiscalía, algunas como Uminsa extraían... Pero dice el periódico lo mismo que hemos hablado antes. Lo dice antes. el periódico, ¿eh? Sí, bueno, lo dice el periódico, y se refiere a lo que hemos hablado del juzgado de Ponferrada. Sí, claro, le faltaban las toneladas de Asturias. Porque no se habían computado las... Claro. Bueno, también hay otra situación, y esto voy a leer, es una noticia del año 2010 del diario El País, donde dice que el Supremo condena por fraude al mayor empresario minero del país, haciendo referencia a usted, Vitorino Alonso. Y en este caso creo que estamos hablando de una demanda civil impuesta presentada por Unión Fenosa, y en la cual hay una condena de 13 millones por falsear la cantidad del mineral. Estoy leyendo el periódico. Las empresas entregaban carbón de baja calidad que pasaba el control. No, pero esto que está usted hablando es del año 2010. Sí, del año 2010, no, es del año 91. Bueno. Del año 91. Bien, la condena es del año 2010, ¿no? Sí, la sentencia es desde 2010, pero eso es un tema del año 91, es decir, ¿cuánto? 25 años, y fue una discrepancia en un tema de control de calidad, no de dónde viene ni de volúmenes. Es importante por una cuestión, porque aquí y algunas de las personas que han comparecido han hablado precisamente de la existencia de una trama, digamos, para rebajar la calidad del carbón que se entregaba a las empresas eléctricas y que de ahí se obtenía un mayor beneficio, que no estaba sometido a ningún tipo de control. Sí, no, eso hablando coloquialmente, hay gente que habla de eso como la trama carbonera. Entonces le pregunto, en relación con esta sentencia del país, esta sentencia que refleja el país del año 2010 y a la que usted hace referencia, no sé si se refiere a esto o tiene relación con estas cuestiones de la trama carbonera. Yo le cuento, las calidades de los carbones, la empresa eléctrica toma medidas de los carbones con unas muestras que lo tienen además informatizadas y aleatorias, y donde el 99,99% de precisión. ¿Saben y además, ahora tienen incluso sistemas de análisis inmediatos al segundo.
unos sistemas más modernos que hay. Y desde todavía lo han hecho así. Es decir, las empresas eléctricas al 100% tienen la información de lo que están comprando. Además, por otra parte, lo que compran ponen ellos las características y no la empresa minera. Y ponen el precio. Es decir, tú envías un carbón a la central y la central toma muestras y te paga según sus calidades que han tomado ellos y el carbón se lo toman. Es decir, la empresa minera no participa ni en la toma de calidades ni en la toma de decisiones. Con lo cual es absolutamente imposible. Y además, los sistemas que tienen de análisis son absolutamente perfectos. Nosotros tuvimos una discrepancia en el año 91 con Unión Fenosa, que se la teníamos ganada en el juzgado, que los abogados de la parte de Fenosa, nuestros abogados, le dijeron que si llegábamos a un arreglo, porque nosotros contravinimos, porque en la primera parte lo perdieron. Yo les dije que no aceptábamos ningún tipo de acuerdo y que nos tenían que remunerar por el daño causado. Luego se recurrió y lo que sé es que al final Fenosa, que tenía en los tribunales superiores mucha mano, inesperadamente perdimos el pleito. El Supremo, el Tribunal Supremo. Bueno, es que no lo sé muy bien, pues en el Supremo. Y perdimos el pleito. Y perdimos el pleito que ya no con Fenosa, con gas natural, ya era otra compañía eléctrica. Entonces, no sé qué cargo tenía gas natural, el segundo de gas natural, yo concretamente le expliqué todo el asunto y le dije que eso era una injusticia y que Unión Fenosa lo sabía, que había que llegar a un acuerdo, le recorrí toda la historia y dijo, amigo mío, esto es gas natural, las pelas son las pelas, porque parecía más un agente bursátil del Wall Street que un empresario de una empresa eléctrica, las pelas son las pelas, la empresa puede cobrar esto y lo cobra. Y nos metieron para adelante porque somos más débiles que una empresa eléctrica. Sencillamente. Puedo decir que fue una manifiesta injusticia, que no tuvimos más remedio que pagar y que la misma Unión Fenosa, no gas natural, nos propuso reiteradamente varios acuerdos que yo lo creí tan claro ganado que les dije que no. Pero eso no obvió para que siguiéramos sirviendo carbón a Unión Fenosa y a gas natural. Hasta la fecha. O sea que las relaciones no han mermado. Pero vamos, que usted considera que esa fue una sentencia casi, diríamos, pongo entre comillas, política, ¿no? No, política no. Económica. No creo que ningún político... 13 millones de euros tiene una trascendencia económica evidente, pero en cuanto a sus motivaciones... No intervino en ningún político. No tenía razón, no tenía intervino en los intereses económicos de Unión Fenosa con el poder que tiene una empresa eléctrica respecto a una minera, claro. Pero la primera parte lo perdieron, ¿eh? Estamos hablando del Tribunal Supremo, ¿no? No, pero es que los tribunales inferiores lo perdieron, lo ganaron en el Supremo. Bueno, pero bueno, que no puedo decir que Fenosa tenía mano en el Supremo. No lo puedo decir, pero claro, la tenía. Bueno, vamos a una cosa que planteaba usted antes. IGAE, Intervención General de la Administración del Estado, en el año 2007. Eso, si le parece, se lo leo, porque lo tenía preparado. Si sabía que reintegro de ayudas instado por la IGAE. Sí. En el año 2005, la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, investigó al Instituto del Carbón, no a las empresas mineras, por la concesión de ayudas bajo el gobierno del PP en los años 98 a 2001. Primeros años del Plan del Carbón 98-2005. Entre los años 98 y 2001 eran los expedientes, ¿no? Sí, 98 Pero la investigación se desarrolló entre el 2004 y el 2007, ¿no? Bueno, lo voy a leer. En el año 2005. Entonces, la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, investigó al Instituto del Carbón por la concesión de ayudas bajo el gobierno del PP en los años 98 a 2001, que fueron los primeros años del Plan 98-2005. Estas ayudas habían sido auditadas y justificadas por las empresas al Ministerio de Industria, en cada uno de los años en que se concedieron. Y tanto el Ministerio de Industria como la Comisión Europea las consideraron debidamente justificadas, mediante sucesivas resoluciones del Instituto y decisiones de la Comisión. Casi 10 años más tarde, la IGAE revisó la concesión de estas ayudas, aplicando retroactivamente unos criterios totalmente distintos a los que establecían las bases y convocatorias aprobadas para concederlas, que son los que lógicamente había aplicado para su liquidación el Instituto del Carbón y avalado por la Comisión Europea. Explicándolo
voy a extenderme un poco más. La concesión de esas ayudas estaban ligados a unos parámetros donde se decía, pues mira, tú contablemente puedes aplicar pues el 2% de las reservas de la empresa, puedes aplicar a gasto esto no lo puedes aplicar, esto lo aplicas a inversión, y hizo una normativa de aplicación. ¿Qué hizo el IGAE? Que aplicó otra normativa distinta. ¿Ok? Entonces, al no estar conforme el Ministerio de Industria con la postura de la IGAE, se produjo una discrepancia entre ministerios y se aplicó el procedimiento que establece el artículo 51 de la Ley General de Subvenciones, es decir, la elevación de la discrepancia entre ministerios al Consejo de Ministros para que resolviera. El Consejo de Ministros resolvió la discrepancia a favor del Ministerio de Industria, por lo que el Instituto decidió y comunicó a las empresas mineras que no procedía iniciar procedimiento de reintegro. En conclusión, no se condonó ninguna deuda, puesto que nunca llegó a haber deuda, ni se cometió ninguna irregularidad, simplemente se produjo una discrepancia entre ministerios. Y sin perjuicio de que la IGAE hubiera hecho bien su trabajo, la discrepancia se resolvió según establece la ley. Es decir, no se condonó ninguna deuda porque no existió deuda. No tenía nada que ver las empresas porque era una discrepancia entre ministerios. Y dicha discrepancia se resolvió con el Consejo de Ministros tal como contempla la ley. De todo esto, pues ya los medios y las partes interesadas empezaron a hacer lo mismo que el juzgado de Ponferrada. Cada poco el carbón a demonizarlo. Me importa coger el punto final y ir hacia atrás. Usted ha ido hacia adelante, yo voy a tratar de reconstruirlo hacia atrás. Sí. Efectivamente, finaliza el 30 de enero del 2009 con una resolución del Consejo de Ministros, una decisión del Consejo de Ministros. Sí. Esto es así, a propuesta del Ministerio de Industria, en aquel momento el señor Miguel Sebastián, ¿no? Sí, no sé quién era. Sí, que anuló 32 expedientes de devolución sobre los que se pedía y se ordenaba los procedimientos de reintegro. Estamos hablando de... Ahí hay un error, perdón, no estaban incoados, ¿eh? Sí. No estaban incoados, hay un error ahí. Bueno, estamos hablando de que no se llegaron a incoar los expedientes de reintegro porque el Consejo de Ministros, el 30 de enero del 2009, decide que no procede, que hay una discrepancia y que, digamos, la razón la tiene Industria y no la tiene Hacienda. Estamos hablando de una campaña de control financiero que se había desarrollado a lo largo de 3 años, desde el 2004 al 2007, en 47 explotaciones. Y estamos hablando que los informes se habían estimado por excesos no justificados 291 millones, por excesos no justificados de subvenciones entregadas al objeto de cubrir los déficits de explotación, 55,9 millones entregados en concepto de ayudas destinadas a cubrir cargas excepcionales vinculadas a planes de modernización y a empresas que se habían negado a facilitar la documentación que se les requería. Respecto a esta actitud, la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, propuso la recuperación de 147,3 millones. En total, 494 millones. En varios años, ¿no? Sí, estoy hablando, efectivamente. Estamos hablando de se investigaban los años del 98 al 2001, en la campaña de control financiero se desarrolló del 2004 al 2007 y llegó a estas conclusiones. Por lo tanto, además, en lo de no facilitar documentación, creo que, en fin, estuvo implicada su empresa personalmente, porque parece ser que de esos 147 millones una parte importante era precisamente a sus empresas por no facilitar la información a la Intervención General. No sé, no sé. Estoy leyendo, en fin, informes de aquella época, ¿no? Entonces, ahí hubo y además la resolución del Consejo de Ministros reconoce, estoy leyendo la resolución de 30 de enero del 2009, reconoce que la intervención aplicó criterios contables razonables, pero que en la cuestión deben tenerse en cuenta los factores sociales. Por lo tanto, hay una decisión política. No lo entendí esto último, perdón. La resolución del Consejo de Ministros de 30 de enero del 2009 reconoce que la intervención aplicó criterios contables razonables, pero que en la cuestión deben de tenerse en cuenta los factores sociales y que por eso se anulan esos 32 expedientes de devolución. Entonces, volvemos a decir, hay una decisión política en ese momento, por la cual
se decide anular esos expedientes que la Intervención General y el propio Consejo de Ministros reconoce aplicando criterios contables razonables. Yo no sé, evidentemente, usted tiene otra versión, ¿no? Y yo tampoco soy experto en la materia para determinar ahora mismo si eso era así o no, ¿no? Pero lo cierto es que el fundamento de la decisión del Consejo de Ministros son factores sociales, no de otro tipo, sino factores sociales, no factores jurídicos, no factores de aplicación contable. Mi pregunta final es, en este sector, se lo digo porque hemos visto, estamos hablando de otro gobierno, era un gobierno en aquel momento del Partido Socialista, ¿no? El sector parece que tiene encontronazos con gobiernos de distinto signo, porque esto era el gobierno del Partido Socialista, y lo que hemos hablado Señor antes. Prendes, haga la pregunta.